La clase pasada estuvimos trabajando acerca de los primeros puntos del, bueno, en este caso los primeros puntos del silabario tanto de hiragana como katakana. Habíamos dicho que que tanto hiragana se utilizaba netamente para palabras japonesas y también habíamos visto el katakana. Bueno, el katakana solamente dicho que se utilizaba para palabras netamente extranjeras y el hiragana para palabras netamente japonesas. Entonces estuvimos practicando un poquito del hiragana, pero ya habíamos visto justamente hasta la vocal larga. Cuando nosotros teníamos que hacer la mora un poquito más larga, am, junto con, bueno, junto con las vocales, ¿no? Habíamos visto tanto el alargamiento de las vocales, por ejemplo, de la vocal A, y para hacer alargar la vocal A, se le agregaba una otra A, ¿no? Para alargar la E, nuevamente E, pero también habíamos visto que puede ser I, ¿sí? Y también habíamos visto U, la O. La O para alargar puede ser doble o también puede ser una U. Y luego la I que se larga con la misma I. Muy bien, esto justamente lo habíamos visto en la clase pasada al final, pero el día de hoy vamos a ponerlo mucho más en práctica para que lo tengan mucho más presente, porque esto aparece un montón. Aparece siempre en palabras que se utilizan muy a menudo. Y como lo había mencionado en la clase pasada, dependiendo de la palabra, puede cambiar su significado, ¿no? Habíamos visto obasan y obasan, ¿sí? Obasan, obasan, ojisan, ojisan. Cambia completamente el significado. Coco, coco. Entonces hay que tener un poco cuidado. Hay que recordar esto. Esto no se preocupen si es que no lo recuerdan bien, pero la cosa es que lo tengan presente. Igual cuando aparezca una palabra donde se utilice la boca larga y no lo pronuncien bien, yo les voy a estar diciendo sin problema. Muy bien, justamente esto era lo último que habíamos visto. Habíamos visto todas las filas normales de los silabarios hiragana bueno, hiragana. Y habíamos visto el hiragana que iban a trabajar con ten, por ejemplo, la fila de las K, por ejemplo, kaki, ku, ke, ko, la fila de las K. Habíamos visto que cuando nosotros agregábamos un ten, o sea, dos rayitas a cada uno de estos hiragana, se convertía en la fila de las G. Ga, gi, gu, ge y go. Kakikukeko, gagigugego. Habíamos visto también la fila de las S, sa, shi, su, se, so. Si le agregamos tenten, se convertía en la fila de la Z, za, ji, zu, ze, zo. ¿Ahí? Y luego habíamos visto también la fila de las T, ta, chi, tsu, te, to. Tachitsu, te, to. Y habíamos visto también justamente con el ten se convierte en la fila de las D. Da, ji, tsu, de, do. Acá hay que recordar que este sonido z es igual que este z. Este ji que está aquí es igual a este ji. Habíamos visto la diferencia que que es netamente para el uso dependiendo de la palabra, ¿no? Pero son pocas las palabras donde se presencia esto. ¿Sí? Más se utiliza, es mucho más útil o más, se utiliza mucho más estos dos hiragana, estos dos kana, en la mayoría de las palabras en japonés. ¿Ok? Tachitsu te to, dajizu de do. Muy bien. Luego
teníamos la fila de las H. A, I, U, E, O. Y justamente esta fila tenía dos particularidades, ¿no? Nosotros podíamos agregarle ten y se convierte en la fila de las B. Ba, bi, bu, be, bo. Pero tenía esta particularidad, es que también en lugar de colocarle ten se podía colocar un maru, un circulito, y se convierte en la fila de las P. Ha, hi, fu, he, ho, ba, bi, bu, be, bo. Comienza ha, bi, bu, be, bo. Pa, bi, bu, be, bo. Simplemente agregando un maru. Muy bien. Esto lo habíamos visto la clase pasada. Y hoy día vamos a ver el tsu. Habíamos visto el tsu pequeño también, había en la clase pasada. El tsu pequeño habíamos dicho que es una cosa muy importante porque aparece mucho. El tsu tiene una función muy importante. Es el duplicar la consonante. Duplicar. O sea, duplica la consonante de la siguiente sílaba, o sea, la siguiente kana. Entonces, duplica la consonante de la siguiente. Sí, muy bien. Importante esto. Su pequeño duplica la consonante de la siguiente sílaba. Por ejemplo, teníamos el... Hay esta palabra, por ejemplo, Angel San John de Kudasai. Onegaishimasu. Léelo, por favor. です。はい、もう一度お願いします。Nuevamente, por favor, no escuché. 結構です。 Kekko des. Muy bien. Vemos que es que, luego sabemos que el siguiente kana, este de aquí, es ko. Entonces, que y ko. Pero este tsu pequeño que está aquí, duplica la consonante. Kekko. La consonante es K, doble K. Kekko. Y luego des. Kekko des. Ahí, kekko des. Y esto es muy importante porque aparece en un montón de palabras, el tsu pequeño. ¿Sí? Esto tenemos que recordarlo. Esto habíamos visto en la clase pasada también. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver el ya, el you, el ya, you y yo. La fila de las Y, ya, you, yo. Son tres. Pero estos hiragana, estos kana, al igual que también hiragana y katakana, se utilizan un montón. Tanto normales, pero hoy día vamos a aprender también la forma pequeña. Por ejemplo, el ya, you, yo pequeño, al combinarse con la fila de las I, por ejemplo, en este caso, todas las ki, shi, chi, bi, hi, bi, pi, toda la fila de las I, toda la fila de las I se puede combinar con estos hiraganas, pero en su forma pequeña. Miren, por ejemplo, si yo tengo un ki más un ya, sería ki ya. ¿Correcto? Solamente son ejemplos, no son palabras. Ki ya. Entonces, ¿qué pasa? Estas son palabras, son hiraganas normales. O sea, ki y ya. ¿Correcto? Pero cuando nosotros utilizamos en lugar de un ya pequeño, un ya grande, un ya normal con un ya pequeño, por ejemplo, con este ki y un ya pequeño, esto se convierte en un diptongo en el sonido. En tema de sonido se convierte en un diptongo. ¿Qué quiere decir? Que se junta. En lugar de decir ki ya sería como si fuera un solo sonido. Kya, ki ya, kya. Igual también existe ki yo y se convierten con un yo pequeño, kyo, kyo. Es muy diferente. Ki yo, kyo. También, por ejemplo, teníamos i más you, y you y you.
¿Se dan cuenta de de la forma en este caso del tamaño de ya, yu, yo? Al combinarse los, eh, con los sonidos, al combinarse con el ya, yu pequeñito, se combinan los sonidos. Ki, ya, kya, ki, yo, kyo, ki, yu, kyu. ¿Sí? Y esto se utiliza, esto sí aparece en muchas palabras. Y justamente quiero que presten atención con este. Ji, solamente este significa ji porque es shi contenten, shi contenten, entonces se convierte en ji. Pero ¿qué pasa si este ji le agregamos un ya pequeñito? Perdón. A este le agregamos un ya pequeñito y se convierte en ya, ya, ji, ya, porque acá literalmente, ¿no? Ji, ya, si lo juntamos con un ya pequeñito, ya. Y esto se utiliza mucho, y esto lo vamos a ver hoy día. Por ejemplo, ya. Luego también existe el you y el yo. Entonces, esto se utiliza un montón. Esto lo vamos a aprender ahora. Vamos a ver, voy a abrir aquí. Sí, me deja. A ver. Mm, mm, mm. Ahora tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ki más el ya, ki ya, ya. Juntamos. Y va a ser con toda la fila de la si. Con ki, shi, chi, ni, hi, mi, di, gi, ji. Todo con la fila de la si se pueden utilizar el ya pequeño, el yu pequeño y el yo pequeño. Y se va a formar en un solo sonido. Veamos los ejemplos. Tenemos aquí con el ya. Kya, kyu, kyo. Ya, sha, shu, sho. Cha, chu, cho. Nya, nyu, nyo. Kya, hyu, hyo. Mya, myu, myo. Rya, ryu, ryo. Gi, gya, gyu, gyo. Ya, yu, yo. Ahí. Vamos a practicar un poquito. Diana-san, Kikoemasu, ¿me escuchas, Diana-san? はい。はい、お願いします。読んでください. ¿Puedes leer esto, por favor? Todo lo que está aquí. キャ、キュ、キョ、Aquí, シ aquí, ャ、aquí. シュ、ショ、Ujú, チャ、チュ、チョ、ujú, ニャン、ニュ、ニョ、ujú. Gia, ギ、キャ、gia. ヒュ、ヒョ、Ujú, ミャ、ミュ、ミョ、ujú, リャ、リュ、リョ、ujú, ギャ、ジュ、ジョ、ujú. Ya, gyu, gyo. Y el último. ヒャ、Ya, ya. ジャ、ジュ、ジョ。Ujú, muy bien. はい、エンジェルさん、お願いします。や、きゅ、きょ、Ujú, ちゃ、しゅ、しょ、ujú, ちゃ、ちゅ、ちょ、にゃ、にゅ、にゅ、ひゃ、ひゅ、ひょ、みゃ、みゅ、みょ、ぴゃ、りゅ、りょ、ぎゃ、ゆ、ぎょ、ujú. じゃ、じゅ、じょ。Muy bien. 合ってます。はい、ジャミーラさん、お願いします。はい。きゃ、きゅ、きょ、Ujú, しゃ、しゅ、しょ、ujú, ちゃ、ちゅ、ちょ、にゃ、にゅ、にょ、ujú, ひゃ、ひゅ、ひょ、ujú, みゃ、みゅ、みょ、りゃ、りゅ、りょ、や、ゆ、ぎょ、ujú. や、ゆ、じょ。Muy bien, correcto. Y bueno, Fernanda está. Ahora sí. Fernanda está escuchando, está de Ahora sí, muy bien. Kya, kyu, kyo, ya, yu, yo, sha, shu, sho.
ña, ñu, ño, jia, jiu, jio, etcétera, ¿no? Todo esto con ya pequeñito. Cambia, si se dan cuenta, el sonido. Ki, ya, kia. Ki, yu, kyu. Ki, yo, kyo. Un solo sonido. Un solo. Si se dan cuenta, esto es un solo mora. Es un solo sonido, ¿no? Kia, kia. No es ki, ya. Por ejemplo, ki, ya tiene dos moras. Kia, una sola mora. ¿Sí? Muy bien. Ahí. Ahí acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? はい、ディアナさん読んでください。ドラゴン。¿Cómo se dice dragón en japonés? ドラゴンは日本語で言ってください。 Ryu, 竜、竜、boca larga. 竜、 Ryu, 竜、muy bien. 竜の竜。はい。そう。次、アンジェさん。100、100、100、100合ってます。次、ヤミラさん。秒、秒、秒、秒、病気 Bioin. Este es bio. Ah, ¿Te acuerdas? 病院 La boca Ajá, larga. boca larga. Exacto. Bioin. 病院 Eso. Bioin. Bioin. Hospital, ¿no? Bioin. Hai. Diana-san, tsugi onegaishimasu. Diana-san. Leche. Gyunyu, Gyunyu. Muy bien. Gyunyu. Hai. Tsugi, Angel-san. お茶 Ocha. Muy bien. Ocha. Ocha. ¿No? Muy bien. Entonces, esto aparece un montón. Muy bien, justamente acá está el tema de la vocal larga que les mencioné. Para hacer la vocal larga con A es una I, un U, I, O, U. Pero también hay excepciones, ¿no? Una una O. Pero esto es más adelante. Solamente quiero que presten atención en el tema de las vocales largas. Muy bien. Ahora sí, miren, vamos a revisar rápidamente el tema del katakana. Del tema del katakana también vamos a aprender todo. El tema, lo que hemos visto de momento en hiragana, todo lo que hemos visto es lo mismo para el katakana. Simplemente tenemos que aprender la lista de los símbolos en katakana. Son un poco diversos, sí es cierto, son un poquito más cuadriculados, es un poco más complicado de aprender porque son palabras que se utilizan poco, a diferencia del hiragana que están por todos lados, en katakana exclusivamente, como le mencioné, de palabras extranjeras. Entonces, todo lo que hemos visto, tanto el yu, ya, yu, yo pequeño y el tsu pequeño, tiene la misma función. Simplemente tenemos que practicarlo. Eso no es algo que se pueda aprender por un método o simplemente, digamos, no se puede explicar, mejor dicho. No se puede explicar porque es algo que tienes que aprenderlo sí o sí, se tiene que aprender de memoria. No hay un método para... Tú puedes utilizar diferentes formas de aprender. Hay unas personas que tienen una memoria muy fuerte, que simplemente que los ven una sola vez y ya lo recuerdan, pero hay otras personas que no tienen la memoria, digamos, aferrada, que yo soy uno de esas porque a mí se me olvida rápidamente las cosas, entonces yo tengo que practicar y practicar. Entonces, como ya yo lo veo a cada rato de hiragana y katakana, entonces ya me acostumbré a ellos, ¿no? Es como yo puedo ver el abecedario y yo ya estoy acostumbrado. Automáticamente yo identifico este símbolo con una E o este símbolo con una I, con NN, perdón. Entonces, yo ya estoy acostumbrado porque lo veo a cada rato. Igual pasa con el hiragana y katakana. Sí, el problema es con el katakana porque no lo vemos muy a menudo, pero tiene su misma función. Pero aquí cambia, en el tema de la vocal larga con el katakana cambia. Nosotros habíamos visto que la vocal larga de hiragana teníamos que agregarle una vocal, ¿no? A, I, U, E, O, ¿sí? Dependiendo.
Pero la vocal larga en el katakana se va a agregar junto con una rayita. Por ejemplo, K y este es Do. Kado, kado. ¿Sí? Boca larga. Takushi. Este es un shi. Takushi. Y este rayita es la vocal larga la vocal larga, ¿no? Takushi. Hasta aquí es takushi. Takushi. Supermarket. Este es un su pequeño, ¿ves? Supermarket. Noto. Ballpen. ¿Sí? Kado, takushi, supermarket, noto y ballpen. Igual, hay que recordar esto. Yo les menciono nada más porque esto es eh, memoria pura. O sea, no hay nada acá que explicar, simplemente hay que recordarlo nada más. Entonces, ustedes saben que en el katakana ven una rayita, automáticamente lo relacionamos con una boca larga. Ya está. Ay, acá tenemos el tsu. Y muy bien. Ahora sí, eh, vamos a ver un poquito de lo que vamos a utilizar en clase. Si se dan cuenta, yo utilizo algunas expresiones, por ejemplo, lee o escucha o repite. Vamos a ver algunas expresiones que ustedes van a escuchar muy a menudo en mi clase. Entonces, para que sepan qué es lo que estoy diciendo, para que me digan, ah, ya entiendo. ¿Ok? Primero vamos a ver con los saludos. Eh, vamos a ver los saludos que tenemos aquí, que son muy sencillos, juntamente con lo que habíamos visto, ¿no? De momento, con la lectura en hiragana y katakana. Entonces tenemos mainichi no aitsatsu, mainichi no aitsatsu, mainichi no aitsatsu to kai wa hyogen. ¿Sí? Estas son expresiones o, digamos, mainichi no aitsatsu significa saludo del día a día, saludos diarios, ¿no? Por ejemplo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muy bien. Ahí, entonces comenzamos. Diana-san, buenos días wa Nihongo de Yonde Kudasai. おはようございます。Ujú. Además, ohayo, boca larga. Ohayo gozaimasu. 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 Además. Muy bien. Angel-san, buenas tardes wa Nihongo de Yonde Kudasai. Konnichiwa. Konnichiwa. Y acá viene una pregunta que quizás no lo ven ahora, pero miran, pero total, pan, si tú me has dicho que esto de aquí, de konnichiwa, este es un ja, porque lo lees como wa. Si es konnichiwa, entonces, pero ¿por qué Angel-san lo lee como konnichiwa? ¿Cuál es? ¿Por qué en este caso lo lee como wa? Si es ja. Y justamente esto nos ayuda a nosotros a comenzar a entender cómo funciona el japonés. Cosa muy interesante. Tenemos aquí konnichiwa. Konnichi, pero recuerden, este es un ja. Habíamos visto, ¿no? Ha, hi, fu, he, ho. Y babi, bu, bebo, papi, bu, bebo. Pero ¿por qué esto se lee wa? Y acá vamos a comenzar con el primer punto gramatical. ¿Correcto? Primer punto gramatical, la partícula. Partícula. Partícula ja, por así decirlo, pero es partícula wa, ¿no? De momento. ¿Qué pasa con esto? Vamos a comenzar primero a explicar qué es una partícula y por qué nosotros o existen las partículas en japonés. En japonés es un idioma, yo lo entiendo que es un idioma que se habla por partes, ¿sí? Por ejemplo, de momento voy a explicar cómo funciona. Yo puedo decir de la siguiente forma, ¿no? Yo, en español, yo voy al, al cine, yo voy al cine en taxi, ¿sí?
Nosotros en español decimos yo voy al cine en taxi. ¿Cómo lo diría un japonés? Yo, taxi, yo, taxi, cine, voy. ¿Sí? Entonces, estos son literalmente partes. Yo, taxi, cine, voy. Son palabras. Nosotros, si se dan cuenta, nosotros utilizamos estos conectores. ¿Sí? Estas preposiciones. Yo voy al cine. Bueno, acá no, al no. Al cine. Yo voy al cine en taxi. Estas preposiciones que nosotros tenemos aquí en español es como si fueran las partículas en japonés. Pero no necesariamente, ojo, no necesariamente. Por ejemplo, es lo que funciona este wa. El wa no existe en español una traducción como tal, pero se utiliza en japonés. ¿Y qué quiere decir este wa? Este wa vamos a entenderlo como si fuera en cuanto a. Cuando veamos la partícula wa, que vamos a ver ahorita, cuando vemos esto en partícula, va a significar en cuanto a. ¿Ok? En cuanto a. Muy bien. Entendemos esto de momento. ¿Correcto? Veamos, cuando veamos una partícula de esta, lo vamos a entender como en cuanto a. Entonces borramos esto. Entonces, este hiragana que está aquí tiene dos funciones. Cuando pertenece, cuando pertenece dentro de una palabra, se va a leer como ha. Pero cuando se va a utilizar como partícula, que es exclusivamente, como le menciono ahí, que significa en cuanto a, se va a leer como wa. Pero ¿qué significa esta partícula? ¿Para qué nos va a servir esta partícula wa? Nos va a identificar quién es el tópico principal, de quién estamos hablando, ¿sí? De quién estamos hablando, ¿sí? Entonces es como dar énfasis en una persona. Por ejemplo, si yo digo watashi, watashi significa yo. Entonces, a watashi yo le agrego wa, entonces partícula, no palabra, sino partícula. Entonces diría watashi wa, ¿no? Watashi wa, pero con esto. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Entendido? Minasan, ¿se entiende o no se Hi. entiende? はい。Muy bien. Entonces, watashi wa. Si nosotros de momento vamos a saber que watashi es yo y habíamos dicho que la partícula wa tiene una connotación, una interpretación, algo que nosotros podemos entender la partícula wa porque no hay una traducción en español. Es algo que yo he encontrado por ahí en libros, en algunos creadores de contenido, que han sacado siempre esta forma, ¿no? Que es una forma de comenzar a entender cómo funcionan las partículas. En cuanto a. Entonces, cuando yo digo watashi wa, entonces realmente es como si estuviera diciendo en español en cuanto a yo. Y acá viene más cosas, ¿no? Soy profesor, soy alumno, etcétera, etcétera. Más información. Pero ya estoy hablando de yo. Estoy hablando de watashi. ¿Sí? Entonces, en cuanto a es la partícula wa y el yo es watashi. ¿Cómo está? ¿Sí? Entonces, este es el primer punto gramatical que vamos a aprender, que lamentablemente no tiene nada que ver con lo que nosotros sabemos en español, porque es completamente otro idioma, pero significa esto. Con esto nosotros vamos a lograr entender cómo funciona este wa, esta partícula wa. ¿Correcto? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Si yo digo Tanaka-san wa,
Tanaka. Tanaka-san wa partícula. Tanaka-san wa, estoy hablando de una persona. Tanaka, el señor Tanaka. Entonces, ¿qué se entiende? En cuanto a, yo no, en cuanto a el señor Tanaka. ¿Por qué? Porque digo Tanaka-san. Entonces, nuevamente la partícula wa, en cuanto a. Esto quiero que de momento lo vamos a aprender así. En cuanto a. Cuando veamos una partícula wa, en cuanto. Muy bien. Y acá viene y acá lo que viene es la siguiente parte. ¿Cómo podemos formar una oración? Entonces, ¿cómo podemos formar una oración en referente a esto que hemos aprendido? Ya sabemos armar de quién estamos hablando. Podemos hablar de una tercera persona o podemos hablar de nosotros mismos. Ahora tenemos que agregar el complemento, el predicado, la información adicional. Entonces, para complementar la información, vamos a utilizar, digamos, otra cosa adicional. Por ejemplo, gakusei. Gakusei, que significa gakusei, porque significa estudiante. Y acá vamos a aprender el primer verbo de todo el idioma japonés, de momento. El verbo des. El verbo des significa o es el verbo ser o estar. El verbo des, vamos a verlo un montón, es el verbo ser o estar como en español. Si yo digo gakusei, gakusei es estudiante. Si a gakusei le agrego el verbo des, estoy literalmente diciendo soy estudiante. ¿Sí? Porque el verbo des es el verbo ser o estar. Entonces, gakusei des. Estudiante gakusei. ¿Ahí? Entonces, tenemos el verbo y en este caso la información adicional, que es estudiante. Y justamente con lo que habíamos aprendido antes con la partícula wa y este complemento nos va a ayudar o nos va a comprender, a entender cómo formar oraciones en japonés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber para formar oraciones en japonés? La partícula wa, como tal que hemos visto, nos va a indicar el punto principal, la persona principal de quién estamos hablando. Si yo quiero hablar de pan, entonces digo pan-san, porque es el señor pan o el joven pan. Recuerden que san, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, es un sufijo que se utiliza para hablar acerca de otras terceras personas. Siempre agregamos san. Es como si fuera nosotros el señor o la señora, el joven. Sí, es una forma cortés de referirse a una persona que recién estás conociendo, una persona para dirigirte mucho más cordial. Entonces, agregamos este san. Si yo quiero hablar de pan, muy bien. Entonces hablo de pan, digo pan-san y agrego wa, que significa en cuanto a. Entonces estoy indicando que estoy hablando de pan-san. Entonces, si yo estoy hablando de pan, entonces tengo que dar más información. ¿Cuál es la siguiente información? Quiero decir que es profesor. ¿Cómo se dice profesor en japonés? Sensei. ¿Sí? Entonces, si yo digo, pan-san wa sensei des y agregamos el verbo des al final, que es en cuanto al señor Pan, en cuanto, partícula wa, en cuanto al señor Pan, ¿qué cosa? Es profesor. Pan-san wa sensei desu. ¿Ahí? Ahora sí. Minasan, ¿wakarimasu ka? ¿Se entendió esto? Hi, wakarimasu. Ay, ¿Hay alguna pregunta? Si tienen preguntas,
háganlo sin problema. Minasan shitsumon ga arimasu ka? ¿Hay preguntas? Todo bien. Iye. Muy bien. Y Muy bien. Ahora sí. Pan-san wa sensei desu. Atemasu. Ahora sí, le voy a dar una lista. Por ejemplo, si yo digo Isha, Isha es doctor. Isha. Isha es doctor. Ahora, quiero que Diana-san leas esta oración. Diana-san, yonde kudasai. Onegaishimasu. Tanaka-san wa Isha desu. Tanaka-san wa. Muy bien. Partícula wa. Isha. Isha desu. So, attemasu. Diana-san, スペイン語で言ってください。翻訳します。Tradúcelo, por favor. ¿Cómo traducirías esta oración en español? Tanaka-san wa Isha desu. El señor Tanaka es doctor. De momento vamos a aprender en cuanto a, para identificar el wa. En cuanto al señor Tanaka, En cuanto al señor Tanaka, es doctor. muy bien. En cuanto al señor Tanaka, es doctor. Hai, attemasu. Hai, Angel-san. Hai, Angel-san, yonde kudasai. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. So, attemasu. スペイン語で言ってください。スペイン語で翻訳します。En cuanto a mí, En cuanto a mí, en cuanto a yo. soy estudiante. Muy bien, attemasu. Muy bien, ahora sí, Yamila-san, a ver. Digo, Morita-san. Vamos a poner acá que Ginko-in es trabajador de banco. O banquero, mejor. Banquero. Una persona que trabaja en el banco, ¿no? Hai, Yamila-san, yonde kudasai. Yamila-san. Un momento, por favor. Hai. Si no entiendes alguna cosa, dímelo y te ayudo. La segunda, la segunda sílaba ¿Este? es I. ¿Este? Ajá. Ri. Ujú. Es Ri. ri. Mori. Ujú. Mori. Ah. Mori. Morita. Eso. Por ejemplo, ese es el sufijo. Morita-san. Eso. Morita-san. Morita-san, partícula. Morita-san wa. Gi, Morita-san wa. gin, Gin. boca larga, ko, Ginko.
Ginkoin. 銀行員です。そう、合ってます。もう一度読んでください。léelo nuevamente, por favor. 森田さんは銀、銀行員です。そう、合ってます。スペイン語で言ってください。Dilo en español o tradúcelo. Ah, en cuanto a Muy bien. Morita, es banquera. Es banquero, ¿no? O banquero también. Porque puede ser Morita, hombre o mujer, ¿no? Muy bien. Morita-san wa ginkoin desu. Gakusei desu. Isha desu. Sensei desu. Además. Muy bien. Ya está. Esta es la función. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Lo que sea, digamos, es oración 1. Lo pongo oración 1 más oración 1 wa. Le pongo. Lo voy a poner como, mejor como S. S1 wa. S2 des. Este es, digamos, un patrón. S1 va, S2 es. En cuanto a S1 es S2. Entonces, sabemos que es des, es el verbo ser o estar, ¿no? Verbo des, ser o estar. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver el negativo. ¿Cómo decir no soy o no ser o no estar? Por así decirlo, ¿no? Entonces, el negativo del verbo des es un poco más complicado, pero ya algún momento tenemos que aprenderlo, así que no pasa nada. Entonces, el negativo del verbo des es ya arimasen. Ya arimasen. Cuando nosotros veamos ya arimasen, automáticamente es no soy o no estoy. Pero de momento es no soy. Entonces, si yo a estos ejemplos, por ejemplo, digo, pan, pan-san wa sensei desu. はい。ジョンさん、これおこの文はスペイン語で何ですか ¿Esto en español qué significa? ジョンさん。パンさんは先生です。はい。スペイン語でen español. En cuanto, en cuanto, en cuanto a pan, es maestro. Muy bien, correcto. Entonces, si nosotros sabemos que des es el verbo ser estar y en lugar de des le colocamos el ya arimasen, estamos negando la oración. Entonces, ahora, Johnson, ¿qué significa esta oración? En Nihongo, Sí, Nihongo de Yonde Kudasai. パンさんは先生じゃありません。Ahí, Spengo de en español. En cuanto al señor Pan, no es maestro. No es maestro. Muy bien. Tenemos el verbo des, positivo, y el negativo ya arimasen. So, además. Muy bien. Esto, ahora sí, comenzamos nuevamente con Diana-san. Digo, Tanaka-san. Wa. Ahí, Diana-san, onegai shimasu. Tanaka-san wa isha ya arimasen. So, además. Bounu me va. Significado de la oración. En cuanto al señor Tanaka, es doctor. Y chigaimasu. Error. En cuanto al señor Tanaka, no es doctor. No es un doctor. Muy bien. Tanaka-san wa isha ya arimasen. Y miren, ya acá tenemos una oración negativa. Ahora podemos dar más información. Entonces decimos que no es doctor, sino es profesor. Tanaka-san wa isha ya arimasen. Isha ya arimasen. Ahora sí, sensei desu. En la misma oración estoy agregando nueva información. Pero ya no es necesario decir watashi o Tanaka-san, porque dentro del mismo contexto ya se entiende de quién estamos hablando. ¿Hay?
Ya, Diana-san, moichido yonde kudasai. Nuevamente léelo, por favor. Tanaka-san wa isha ya arimasen. Sensei desu. Sensei. Sensei janai. Sensei. Vocal larga. Sensei desu. So, además. Bu no me va. Ahora sí, ¿qué significa? En cuanto al señor Tanaka, no es doctor, es maestro. Muy bien. Se dan cuenta que no es necesario decir Tanaka-san wa sensei desu. Ya se entiende, ¿no? Muy bien. Hai, Angel-san. Ahora sí. Hai, Angel-san, yonde kudasai. Onegaishimasu. Watashi wa gakusei ja arimasen. Sensei desu. So, además. Bu no me va. Watashi wa gakusei ja arimasen. Sensei desu. はい。では、スペイン語で何に、スペイン語で言ってください。En español, dímelo, por favor. En cuanto a mí, no Ujú. soy estudiante, soy profesor. Eso. Muy bien. Ahora sí, Yamila-san. Hai, onegaishimasu. Morita-san wa risha ya arimasen. Ujú. Um, Gin, in in, ko, incoin desu. dinko in de. So, además. Hai, スペイン語で何人ですか？ごめん。スペイン語で、意味は何ですか？ En cuanto a Morita-san, perdón, a Morita, no es, 医者 ah, ド no es doctor médico, おdoctor, muy no bien. es doctor, es banquero. Muy bien, es banquero. Ya, minasan, ¿wakarimasu ka? ¿Se entendió esto? De momento, はい。はい。de momento vamos bien. Esto es algo muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque es algo que no está en español. Entonces, muchas personas o muchos de mis alumnos me dicen, oye, pero Pan, el español es así. Es cierto, claro que en español no es así, porque es otro idioma, no puede ser igual. Tienen diferente estructura gramatical, tiene diferente vocabulario, tienen diferente cultura. Y crean o no, la cultura se refleja mucho en el idioma. Y claro, son nuevas estructuras, algo que nosotros tenemos que aprender, cómo es que se forma, cómo es que se desarrolla, y es algo que nosotros tenemos que comprender. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, el verbo des y el verbo ya arimasen. Y en la partícula wa en cuanto a. Esto es muy importante porque aparece un montón. Esto es la base. Esto lo tienen que comprender al revés y al derecho. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya estamos formando pequeñas oraciones, ¿o no? Estamos formando pequeñas oraciones que nosotros nos va a dar un poquito más de información. ¿Ok? Entonces, ya está. Ahora sí, ya tenemos información. ¿Y por qué me salté hasta aquí? Desde los significados, porque ni siquiera terminamos esto y ya nos metemos de frente al lío, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué todo lo que he explicado hasta el momento, pero no me has explicado por qué se lee con Nichiwa, si es un saludo?
Porque aquí ya nos metemos en tema un poquito más profundo en el tema de kanji. Y aparte también es un poquito más antiguo, ¿no? Que proviene. Lo que pasa es que es una forma de representar esto. Miren, quiero que presten atención. Esto simplemente, ya la parte gramatical ya la pasamos, ¿sí? Luego lo vamos a retomar. Pero de momento, y ahorita vamos a aprender un poquito más de cultura, un poquito más de datos curiosos, por así decirlo, para que aprendan de tema de japonés. Miren, en este caso, el saludo konnichiwa, konnichi, konnichi, wa. Y miren, ¿por qué se lee wa nuevamente? Porque esto representa a la partícula que habíamos visto hace un momento. En cuanto a, más información. En cuanto a, esto en la cabeza, ¿no? Siempre. La partícula wa en cuanto a, de momento. Ya luego más adelante ya le puedo decir, ya olvídense de en cuanto a ya, porque ya lo han repetido tanto, está ya dentro de su chip. Pero de momento vamos a repetirlo hasta cansarnos. Entonces, ¿por qué konnichiwa, el saludo konnichiwa, no se lee konnichiha? Porque en este caso tiene la función de partícula. Por eso es que se lee konnichiwa. Pero diga, pero Pan, ¿por qué lo vas a, qué significa konnichi? Y acá viene una estructura muy interesante. Si nosotros nos vamos a los kanjis, tenemos el kanji de este kanji de aquí. Bueno, vamos a ver un poquito más grande. No vamos a aprender, simplemente quiero que vean la curiosidad. Y tenemos este kanji de aquí. Tenemos dos kanjis. Literalmente, por separado, significa, este significa hoy. ¿Sí? Perdón. Esto significa hoy, ahora, etcétera, ¿no? Pero normalmente significa ahora, en este preciso momento. Por ejemplo, digo, ima, se lee como ima, ahora son las 8. Spain de en España son las 8. En España son las 8 ahora, en este preciso momento, ¿no? Ahora, son las 8. Entonces, este kanji de aquí significa ahora. Muy bien. Este kanji de aquí significa día. Entonces tenemos dos kanjis, el kanji de ahora y el kanji de día. Perfecto. Entonces tenemos dos kanjis. Si nosotros lo juntamos el kanji de ahora y juntamos el kanji de día, se transforma en hoy. En este preciso momento. Hoy tengo clase cuando decimos, ¿no? Hoy voy a la escuela. Hoy voy a comer sushi. Hoy cumplo años, etc. Mucha información referente a este día, ¿no? Entonces significa ahora, día. O sea, ahora, día. El día de ahora, hoy. De manera literal. Muy bien. Ahora sí, vamos al tema un poquito más profundo. Ya conocemos hoy. Ahora vamos a ver cómo es que se lee cada uno de estos kanjis. No lo vamos a aprender simplemente para que tengan conocimiento. El primer kanji que tenemos aquí se puede leer como y con, de momento como con, y adivinen cómo se lee este día. Cómo se lee el día en japonés. Nichi. Entonces, ¿cómo se lee esto? Con nichi. Con nichi. Y si digo en cuanto a este día, hay Angel-san, ¿cómo sería? En cuanto a este día, en cuanto a este día, bueno, yo lo repito. En cuanto a, Konnichiwa. ¿cómo?
En separado, konnichiwa. Eso, konnichiwa. Pero lo voy a poner así. Muy bien. Es como, es, en cuanto a este día, konnichiwa. En cuanto a este día, está bien. Entonces, es como decir, es como le decían en la antigüedad, en cuanto a este día, que le vaya bien. En cuanto a este día, que le vaya bien. Es como una forma de saludarse, ¿no? Entonces, es como que le vaya bien, que le vaya bien. Ya comenzaron a cortar la oración y solamente decían konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa. ¿Ok? Pero como se escribían con esos kanjis, entonces, cuando tú querías hablar de hoy, por ejemplo, en lugar de decir hoy voy a la escuela, hoy voy a comer sushi, hoy cualquier cosa, para que se pueda diferenciar, entonces, cuando tenemos este konnichi, este junto, tiene una lectura irregular. Entonces, no se va a leer konnichiwa, sino se va a leer kyo. Pero esto va a significar ahora. Y para diferenciarlo con el saludo se va a escribir en hiragana. Es por eso que el saludo es konnichiwa. Konnichiwa y se escribe en hiragana. Pero tiene su kanji. Pero si colocamos kanji está mal. Entonces, para que puedan diferenciar el ahora, por ejemplo, para decir ahora voy al colegio, ahora son las 8 de la noche, ahora voy a bañarme, ahora prepararé la cena, etcétera. Muchas cosas. Ahora. Entonces, la diferencia de un saludo que viene, digamos, del antepasado, tiene sus kanjis, pero para diferenciarlos de la hora con el saludo, tiene una lectura irregular. Ahora se dice kyo. Ahí es por eso que con Nichiwa tiene lectura wa. Ay, minasan wakarimasu ka? Bueno, esto es un poco datos interesantes. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero para que lo sepan, ¿no? ¿Se entendió? Ay, 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 Muy bien. Y esto va para lo mismo que en la noche. Konbanwa, konbanwa. Y también tiene el mismo significado. Konban tiene kanji. Ahora, o ahora, y ban significa noche. Con ban. Y para decir buenas noches, con ban wa. En cuanto a esta noche. Ya están los saludos. Con ban wa en cuanto a esta noche. ¿Sí? Ya está. Es por eso que es con ban, ¿no? Con ban. Ban es noche. Con hoy, esta noche. Y agregamos la partícula wa. En cuanto a esta noche. Es como un saludo, ¿no? En cuanto a esta tarde, en cuanto a esta noche, ya está. Saludos. Hay lo mismo. Kanji, kanji. Provienen del kanji, ¿no? Pero por ejemplo, para poder diferenciarlos, que esto es un saludo, pues se escribe en hiragana. Ya está. So, minasan, wakarimasu ka? ay, wakarimasu. Ahora sí, wakarimasu. minasan. Antes de continuar, mira, estos datos son interesantes. Bueno, a mí me gusta comprender, entender cómo es que provienen. De repente a ustedes no les parece tanto atractivo y de repente no quieren estos datos y simplemente quieren la parte gramatical y ya está, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta, no sé, ¿les gustaría que traiga más datos interesantes, contenido extra aparte de lo que estamos viendo? ¿O simplemente quieren ver la parte gramatical y ya está? Con ejercicio, claro, ¿no? No sé qué dice. Contenido extra y también ejercicios, onegai. ¿Ah? ¿Cómo? Contenido extra y también ejercicios, onegai. Hi, onegaishimasu. sí, por favor. Muy bien.
Sí, aparte esto es mucho, cuando vemos kanji, es mucho más fácil entender el tema de los kanjis. Es mucho más fácil entender eh, cuando viene por un motivo. Entonces, cuando vean ustedes con Nichiwa y alguien le pregunta, oye, ¿por qué wa? Usted le puede decir, no me entenderías. Ya está. Se acabó, ¿no? O sea, no me entenderías mi explicación. Porque este es el wa y no ja. Entonces, es algo, digamos que ustedes ya lo entienden en cuanto a, ¿no? Y ya está. Ahora sí, ya que nos quedan unos minutos, vamos a practicar. ¿Correcto? Y, por ejemplo, vamos a agregar mucho más datos. Quiero que presten atención a esto que es muy sencillo. Quiero que presten atención a esto. Miren estos kanjis. ¿Qué es lo que dice arriba en el furigana? El furigana es la parte de arriba, ¿no? El kanji y arriba está el furigana, ¿no? La lectura. Entonces, ¿qué significa esto? Yamila-san, ¿qué significa esto? Isha. Ajá, ¿y qué significa? Vengo de, Isha. ¿qué es en español? Doctor, Doctor. médico. Doctor, médico. Yo puedo escribirle así. Digo, watashi wa. Miren, yo voy colocando kanjis para que ustedes se vayan acostumbrando. Pero lo voy a colocar el furigana. La parte de arriba para que lo puedan leer. Hai. Entonces sería watashi wa isha desu. Hai. ¿Wakarimasu ka? Así para que se vayan acostumbrando de que si ven tanta línea, no se asusten. ¿Ok? Lean la parte de arribita. Watashi wa isha desu. Es lo mismo. En cuanto a yo, en cuanto a mí, soy doctor. ¿Ahí? ¿Wakarimasu ka? Ay. Hai. Muy bien. Ahora, quiero otro dato interesante y una palabra nueva que van a aprender. Si yo tengo, en este caso, quiero que presten atención no a la palabra isha. Quiero que presten atención a los kanjis que están abajo. Si yo pongo isha abajo, miren, esto es isha, ¿no? Como está arriba. Isha, que es doctor. Si a doctor le coloco este kanji de aquí, vamos a buscarlo, si es que aparece. Este kanji de aquí significa diente, nuestros dientes. Y se lee ja. Ja, no va, ja, porque es una palabra. Ja significa diente, ja. Solamente ja significa diente. Esto significa doctor, isha. Ahora, ¿qué pasa si a este ja le pongo K? ¿Cómo se lee eso? Isha. Jaisha. 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 ¿Y qué significa Jaisha? Dentista. 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 Palabra nueva del mismo doctor. Jaisha. Dentista. Hai. Jaisha. ¿Cómo es doctor de dientes? ¿No? Doctor de dientes, etcétera. Ya está. Entonces, ya tienen una palabra nueva. ¿Correcto? Entonces, Jaisha. Uno es doctor, otro es Jaisha, ¿no? Entonces, yo puedo poner acá. Digo, Tanaka-san. Tanaka-san wa Jaisha desu. Ahí. Lo pongo en kanji para que ustedes lo puedan leer en furigana. Hai, Angel-san, onegaishimasu. ¿Sí? Sensei, ¿nos podría pasar ese documento de Word luego, Ah, sí, sí, no te por preocupes. favor? Sí, 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 sí. Sin problema. Arigato. Ahí. Yamila-san. Ah, profesor, sé que ahorita vamos a seguir con esto de la práctica, pero quería preguntarle si es lo mismo para todas las profesiones que tengan que ver con médico, como eh, del corazón, de los pulmones y así. No, cambia. Sí, sí, Ah, sí, sí, ok. sí. No, claro, si fuera así tan sencillo. O sea,
de que van a tener, por ejemplo, de que van a tener el mismo, unos kanjis parecidos, sí. Sino que, claro, son ya, digamos, por ejemplo, cardiólogo o de, ¿cómo se llama? Endocrinólogo, etcétera, ¿no? Vamos a ver si sale acá. Cardiólogo. Lo que pasa, cardiólogo. A ver si me sale. Mira, por ejemplo, médico jefe de una sección. Icho. Tiene el mismo kanji de este kanji. Van a tener este kanji de acá. Que claro, es que lo que pasa es que el tema de kanji le... A ver, ya voy a explicarles, pero quiero que presten atención. No se confundan, solamente es una explicación. En los temas de los kanjis tienen muchos significados. Cada kanji tiene un significado. Por ejemplo, el kanji de Isha. El kanji de Isha está conformado por dos kanjis, ¿no? Isha, si se dan cuenta. Literalmente significa, esto es medicina y esto es persona. De manera literal, la palabra Isha significa persona de medicina. Persona de medicina. Sino que cuando nosotros agregamos este caso ha, de Haisha, estamos diciendo, estamos diciendo de manera literal, persona de medicina de diente. De manera literal. Entonces significa dentista. Entonces, por ejemplo, este kanji de aquí significa medicina. Si en este caso, al de medicina, yo le agrego no de persona, sino de aprendizaje, que es gaku. Tenemos el kanji de medicina y el kanji de aprendizaje. Esto sería igaku. Y esto significa medicina, pero no como medicina general, sino como curso, como profesión. Es el curso que tú llevas, yo estoy estudiando Igaku. Yo estoy haciendo el Igaku, que es medicina. No como medicina de que tomo yo con agua, que cuando estoy enfermo tomo medicina. Esa es otra medicina en español, ¿no? No es la medicina de lo que estudio. Entonces es recibir información acerca de la medicina. Y si se dan cuenta, este es el kanji que va a aparecer en los kanjis de doctor. Por ejemplo, como les mencioné, en el diccionario de Louis Diccionario, ustedes colocan médico y aparecen médico militar, por ejemplo, gun'i, ¿sí? Gun'i, keisatsui, ¿sí? Médico policial, médico forense, acá está, ¿no? Pero todos van a tener este kanji de aquí. Si tú lo ves, Yamila-san, el de medicina. Hi. ¿Ves? Entonces, médico occidental, médico de familia, médico de cabecera, médico famoso, médico de ciudadanos paliativos, médico especialista, médico interno residente, médico de guardia, médico consultor médico, doctor muy renombrado, de uso médico, honorarios del médico, tratamiento de médico, todo, ¿ves? Todos tienen este kanji de aquí. Mira, si lo ves, de medicina. Hi. Simplemente cambia, ¿no? Entonces, no necesariamente como está ahí, le agrego corazón y se convierte en cardiólogo, ¿no? No es tan fácil. Si fuera más fácil, claro, ¿no? Claro, porque es, esto es corazón. Entonces, Kokoro, ¿no? Entonces no puedo decir Kokoro Isha. No funciona así, ¿no? Este es corazón, esto es Isha, ¿no? No funciona así. ¿Ay? Entonces, claro, yo les doy los datos interesantes, pero de cosas sencillas, ¿no? Para no ir tan más allá. はい、わかりますか？ Hi, わかります。
No sé lo que con el tema de los kanjis. Los kanjis son muy, muy interesantes, pero dentro de su interesantez, dentro de ese interés que es muy interesante, que es muy, tiene sus cositas. Claro, como yo siempre les digo cuando enseño kanjis, siempre le digo a todos mis alumnos, a ver, los kanjis son, al comienzo son tus enemigos, porque yo prefiero mil veces leer hiragana que leer kanji. Entonces, es como una montaña rusa cuando veamos kanjis. Va a ser como una montaña rusa. Primero los van a odiar los kanjis. Decir, ah, qué feo, wow, qué horrible, tantas rayas para escribirlo, para entenderlo, para la lectura, cómo se lee aquí, cambia de nombre, hay lecturas, lecturas irregulares, hay combinaciones, imposible. Yo me quedo con mi hiragana. Yo quedo con mi hiragana que es mucho más sencillo, mi hiragana y katakana, acá, pim, pam, pum, lo entiendo, hago mis oraciones, perfecto, muy bien. Al comienzo lo vas a odiar los kanjis. Y luego conforme vas aprendiendo más kanjis y comienzas a leer los kanjis sin necesidad del hiragana que está arriba, del furigana, y te va a comenzar a salir corazones en los ojos cuando veas el kanji. Entonces vas a comenzar odiándolos por tanta cosa que es, hay mucha información y luego cuando ya lo entiendes lo vas a amar y no lo vas a soltar. Y luego nuevamente vas a aprender más kanjis y te vas a frustrar porque vienen muchas más cosas difíciles. Y ya comienzas a ver el tema de los radicales, el tema de los cambios de sonidos con el tema de los radicales, te vas a abrumar, lo vas a odiar nuevamente y luego cuando lo entiendas el tema de los radicales lo vas a amar y vas a estar así. Es como una pelea, es como una relación de amor-odio con los kanjis. Estás en un momento espectacular, bacán, muy bien, te lo pasas muy bien, aprendes muchas cosas, hay mucho de la cultura dentro de los kanjis, pero luego al día siguiente ya los odias porque ya no quieres aprender más kanji, porque ya tienes mucha información con el tema de la gramática y quieres concentrarte en la gramática, dejar de lado los kanjis, pero luego no puedes dejar de lado los kanjis porque la gramática también te lo permite, y así te comienzas, es como, es, es, es amor-odio, amor-odio, pero es un proceso. Es un proceso. Así que yo dentro de ese proceso le voy a dar que sea mucho más asequible para ustedes, que sea interesante. Por ejemplo, estos datos de Haisha, yo lo aprendí, o sea, yo no lo aprendí así como lo estoy explicando ahora a ustedes, ¿no? Que Isha le agrego diente y se convierte en dentista. Eso así no lo aprendí yo. Yo simplemente aprendí doctor y luego en un ejercicio me salió Haisha y digo, qué raro, no entiendo. ¿Qué significa Haisha? Entonces busqué, significa dentista. Y luego cuando comienzo a desglosar la palabra, o sea, si yo Haisha lo comienzo a desglosar, significa de manera literal persona, medicina, diente. Y ahí comencé a formar. Ah, mira, significa así. Y así lo aprendo mucho más rápido. Porque yo tengo memoria a corto plazo. Mi memoria no es la mejor de todas. Así que yo me olvido la cosa rápidamente de los nombres. Me olvido del vocabulario, tengo que repasar, repetir. Entonces, yo lo aprendo de esta forma, ¿no? Yo lo aprendo como si fueran historias. Es lo mismo que las palabras, ¿no? Eh, ¿Ven One Piece las personas que ven aquí? ¿Alguien ve One Piece? Yeah. Hi. Ahí, ¿no? Ya, miren, en One Piece, ¿cómo, cómo se dice, qué es lo que dice Luffy? Quiero convertirme en el rey de los piratas, ¿no? Entonces, ¿qué significa pirata? Tenemos esto. Esto es pirata. Kaizoku. Kaizoku significa pirata. Y de manera literal está dividido en dos. Kai, que significa mar, y Zoku, que significa ladrón. Entonces, Kaizoku no significa pirata, sino se llama ladrón del mar, que nosotros lo llamamos pirata. Entonces, Kaizoku significa pirata. Kaizoku. Pero ¿qué es lo que dice Luffy? Kaizoku o ninaru. Entonces, aquí agrega o. El Kaizoku
Kaizo. Kaizoku. Pues, Kaizoku. Entonces, de manera literal, Kaizoku, como está arriba, y este kanji de aquí significa rey. Entonces, Kaizoku, pirata. O rey, rey de los piratas. Kaizoku ni naru. Entonces, Kai, mar, Zoku, ladrón, ladrón del mar, o rey, rey de los ladrones del mar, o sea, rey de los piratas. Kaizoku o. Y hay otra cosa muy interesante. ¿Cómo le llaman a los capitanes de los barcos? Sencho, ¿no? Ujú. Sencho. Entonces, Sencho está conformado por dos kanjis, el kanji de Sen y el kanji de Cho. Pero si nosotros lo desglosamos, el kanji de Sencho está conformado por el kanji de barco y esto es de cabeza o jefe. Entonces, por eso el Sencho es el jefe del barco, o sea, el capitán. Sencho. Es por eso que existe este Cho que significa jefe o cabeza. Es por eso que un presidente se le dice Bucho. Este se le dice Bucho a un, digamos, a un supervisor. Shacho se le dice al presidente de una empresa. Todos los que terminan en cho significa que es la cabeza. Pero en este caso, cuando hablamos de un barco, la cabeza de un barco es el sencho, que es el capitán. Sencho, bucho, shacho. Entonces, si se dan cuenta, cuando comienzan a aprender kanji, se comienzan a aparecer nuevas cosas que van a entender poco a poco. Entonces, por ejemplo, Sencho es capitán o es jefe del barco, por eso es capitán. El O, que es rey, Kai, que es Zoku, que es ladrón, y Kai, mar. Y por eso que es pirata, ¿no? Rey de los piratas. Ya está. Y para que digan que no lo estoy mintiendo, pues aquí tengo que lo utilizo para mis clases más avanzadas, donde explico la parte gramatical con esto. Ahí está, ve. Kai, Zoku, O. Kai, el kanji de mar, Zoku, de ladrón, y O. Y al costado está el furigana. Kaizoku o ni naru. ¿Ya está? ¿Wakarimasu ka? Ay, Ay, Lo siento, Minasan, pero ya seguro ya no quieren saber más de esto. Ya debo estar ya viendo que sus cerebros están saliendo un poquito de humo con tanta información. ay, Pero no se preocupe, porque esto no simplemente es como para que sepan más. Ya cuando esto es que esos kanji ya mucho más, un poquito más avanzados, que no tienen nada que ver para nuestro nivel. Nada, nada, nada. Simplemente para que sepan cómo es de interesante el kanji. Hai, ya, minasan, koko made shitsumon ga arimasu ka? Hasta aquí hay alguna pregunta. Y y Ahí. Ya, minasan, koko made ouarimasu. Hasta aquí terminamos.